Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como de costumbre. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, el programa donde hablamos de fotografía y sobre todo de fotografía latinoamericana. Ya saben, la cuenta en Instagram, @fotoconfede, por allí se pueden enterar de las entrevistas que tenemos mes a mes y se van a nuestros diferentes canales, ya sea YouTube o Spotify, por donde van a disfrutar de las más de 500 entrevistas que tenemos hecho a lo largo de estos 6 años de programa. En el día de hoy nos vamos desde Venezuela, nos vamos a Uruguay, pero no vamos a hablar con un fotógrafo uruguayo, nos vamos a encontrar con Julio César García. Él es fotógrafo cubano de la zona de Matanzas, allí en Cuba, que él está en este momento, o al momento de hacer la entrevista, mejor dicho, él se encuentra en Uruguay. Julio César, buenas tardes al momento de hacer la entrevista, ¿cómo estás? Buenas tardes y un saludo, gracias por la invitación. Bien, a ver, Julio César, fotógrafo en este momento en Uruguay, atendiendo unas invitaciones, dictando, bueno, Uruguay y Brasil, recién me estabas comentando, atendiendo a unas invitaciones para charlar, para hacer una conferencia sobre fotografía. Y tenés un proyecto bastante interesante que es Fotocaminar, que ya vamos a hablar de eso también, allí en Cuba. Contanos un poquito, ¿cómo llegas a la fotografía y por qué fotografía puntualmente? Yo soy graduado de ¿sabes? De artes visuales, de artes plásticas. En el 2004 me gradué en la especialidad de artes plásticas en un curso que se hizo de instructores de arte. Eh, Era un llamado que se hizo para impartir después clases de danza, de artes plásticas, música, eh, a teatro en las escuelas. Yo pertenezco a la primera graduación de esa generación del 2004. Somos el experimento, formamos parte de esa primera graduación, y de esas dos primeras graduaciones salieron eh, mucho talento hacia las calles de Cuba. Cuando estaba haciendo la tesis de grado para terminar el año, iba a hacer dibujos, pero hice algunas imágenes, y un profesor, Roberto Braulio, un profesor que estimamos muchísimo todos los estudiantes, me aconsejó que por qué no mejoraba esas imágenes que yo estaba teniendo como referencia para los dibujos. Mejoré las imágenes y al final fue como el inicio, ¿no? Para empezar a hacer fotografía. Fue por el año, yo me gradué en el 2004, y las primeras imágenes que tú sabes, sobre el año 2005, esas imágenes después yo las presento a un salón provincial de fotografía. Era un grupo de una serie como de 10, 11 imágenes. La presento, se llama Enajenación, ese proyecto. Y participé, es seleccionado. Después se hace el último Salón Nacional de Fotografía que organizaba la Fototeca de Cuba. Entonces, en el convento San Francisco de Asís, presento dos de las imágenes del proyecto, entonces lo aceptan también. Y de pronto estar ahí en un proyecto como un Salón Nacional de Fotografía, donde estaba las generaciones más importantes de fotógrafos, desde los fotógrafos de la épica, de los primeros años del proyecto social cubano y antes, Corda, Raúl Corrales, ¿sabes? Estar en esa exposición, hasta fotógrafos más contemporáneos como Cirenaica Moreira, René Peña, y de pronto estar ahí. Yo tenía, o sea, 22 años tenía yo. Fue un impulso bien grande, y de ahí para acá entonces comencé a intentar, ¿no? Desarrollar un trabajo vinculado con la fotografía. Así fueron los inicios. Me estás hablando de un poco de todo lo que es tu proceso de formación en bibliotecas, de esa sala nacional de donde te encuentras con trabajo de tantos fotógrafos de tanto peso ahí en Cuba, y no Sí, puedo evitar. imagínate, era el Salón Nacional de Fotografía. De hecho, fue el último salón que se hizo con esas características. Después no se ha hecho más. Eh, y de pronto, o sea, fue una exposición inmensa, una exposición grandísima, y de pronto verse ahí rodeado de todas esas personas que uno admiraba de la etapa de estudiante, y fue como un impulso, ¿no? A decir, bueno,
algo está bien aquí, hay que seguir. Después esa exposición terminó siendo una exposición, o sea, esa serie de imágenes terminó siendo una exposición personal en la Galería Provincial de Arte de mi ciudad. Y bueno, ya fue el motor ahí de impulsor para entonces empezar a cogerse todo el tema de la fotografía en serio. Que yo desde que comencé a hacer fotografía, como yo tengo una formación como artista visual, ¿sabes? En las artes, estudié artes plásticas, me interesa desde los inicios explorar todas las posibilidades que me puede brindar la fotografía como recurso visual. Más allá de hacer un tipo de fotografía u otro, o sea, me interesa usar la imagen como un recurso visual para poder desarrollar proyectos. Pueden ser proyectos documentales o pueden ser proyectos más experimentales. ¿Vas hacia el lado de la fotografía artística documental o estás empezando o incurrís por ahí, no sé, la consulta No, en yo no fotografía de separo, prensa? yo no separo una cosa de la otra, o sea, son procesos de trabajo y si quizás en un momento determinado estoy haciendo cosas más experimentales porque forma parte de ese proceso y de pronto después o a la par estoy haciendo un proyecto con esas características y al mismo tiempo estoy trabajando como fotoreportero para un medio, una revista o lo que sea, ¿sabes? No separo una cosa de la otra, al final una me lleva a la otra y la otra, ¿sabes? Un proceso de investigación me puede llevar a desarrollar otro trabajo y así he tratado de ir desarrollando lo que he hecho con mi fotografía. Hablar de Cuba, hablar de fotografía, a mí me lleva a la mente indudablemente una de las fotos más icónicas que tiene la fotografía a nivel mundial, porque es la foto que más se ha reproducido en el mundo entero. Ya hay una investigación hecha al respecto, por ahí también lo tenés registrado. Es la famosa foto del Che Guevara, el rostro del Che Guevara. Es la foto que más se ha reproducido hasta el día de hoy en el planeta. La historia de Cuba tiene una relación muy estrecha con la fotografía, ya que mucha de esa historia está, como en muchos otros países, está reflejada en imágenes fotográficas. ¿Es hoy en día la fotografía en Cuba ese vínculo, ese mecanismo para seguir contando la historia de Cuba o ya no es tan fuerte así como hace un par de décadas atrás? Mira, yo creo que la fotografía, ¿sabes? Lo que hicieron estos fotógrafos que formaron parte de la épica, Osvaldo Sala, Raúl Corrales, Alberto Gorda, que son referentes, ¿no? Y que marcaron un momento histórico, ¿no? De la fotografía cubana, que igual tenía ya un precedente, porque ahí está la obra de Joaquín Bles, que tenía un trabajo extraordinario, muchísimos fotógrafos que venían trabajando ya de antes, ¿no? Eh, Marcaron una pauta, un camino, y, y luego ¿no? Hubo una generación ahí que rompió con lo que se estaba haciendo, con la manera en que se estaba contando, eh, se estaba dibujando la imagen, ¿no? de Cuba, y ahí entraron fotógrafos como, no sé, como Raúl Peñivano, empezaron por Ramón Pacheco Salazar, Juan Carlos Jalón, que son de una generación más cercana a los, ¿sabes? Cercana a los 90 y empezaron a contar una realidad, ¿sabes? Yo creo que cada momento ha tenido una manera de contar distinta, ¿ves? Que se ajusta a la realidad del momento. Si bien esos fotógrafos documentaron un proceso social que comenzaba, que tenía características específicas, luego después hubo un cambio normal como parte de ese proceso de desarrollo social, cultural y que por supuesto la fotografía lo refleja, donde entraron ese grupo de fotógrafos que empezaron a tocar temáticas que eran distintas y que estaban mostrando la fotografía de una manera diferente. No sé, el caso de Ramón Pacheco Salazar, que es un fotógrafo matancero con ensayos sobre la convivencia, donde mostraba todo el problema del fondo habitacional cubano en un momento donde quizás no se podía hablar de eso, el tema de la diferencia de género, el travestismo, que eran, ¿sabes? Que eran temas tabú y que no se podían tocar. Pacheco era un fotoreportero cubano, que sigue siendo un fotoreportero ya en los últimos años aparte para retirarse, ¿no? Pero llevó ese trabajo, es lo que te decía, él tenía acceso a un sinnúmero de situaciones y eso lo empezó a llevar a la galería. Así ocurrió, ¿sabes? En el caso de Cañivano, Raúl Cañivano, que tenía un trabajo mucho más extenso, o sea, más extenso no, más personal en el sentido de, o sea, él no trabajaba con un medio de comunicación, pero tenía estos proyectos sobre los campesinos y tal,
y estaban mostrando una Cuba, una realidad, en el caso de Juan Carlos Alón con la fotografía, todo el tema de la religión, con una poesía muy interesante, y bueno, y por ahí para allá está Sarabia, y fotografías que aunque no eran fotografía documental, como el caso de René Peña o Cirenaica Moreira, que tienen una mirada distinta, pero que también estaban contando parte de esa realidad que fueron los años 90, un momento de crisis, de ruptura dentro de la sociedad cubana, y que sientan un precedente para los fotógrafos también, que de las generaciones que van saliendo nuevas. Yo creo que en la actualidad hay muchos fotógrafos que están dentro, otros que están fuera de la isla, todos con cosas que decir y que contar. Y las maneras son disímiles. Mira, hay un fotógrafo, un artista cubano que radica en La Habana, Ricardo Miguel, que trabaja con fotografía encontrada, con archivos. O sea, no hace, él hace fotografía, pero tiene un proyecto muy interesante que trabaja con archivos y lo que hace son collages. Y está narrando una realidad cubana en proceso de transformación, de cambios, de muchas cosas que están sucediendo, para bien algunas y muchas para mal, y él las está contando desde su manera de contar. Y están otros fotógrafos como jóvenes, ¿sabes? Fotógrafos jóvenes, como el caso de que son fotógrafos bien noveles, bien jóvenes, el caso de Manuel Almenara, Sandra Álvarez, en La Habana, que con miradas muy parecidas pero distintas, porque la fotografía que hace Lisandra Álvarez es muy poética, tiene mucha poesía, y que también están tratando fondos a veces desde su obra, si bien no trabajan para un medio de comunicación, si bien no son fotoreporteros oficiales para una agencia y tal, están mostrando una realidad desde un punto de vista muy personal, unos a su manera, otros a otros, de otra, ¿no? Pero yo creo que sí, que en cada momento siempre ha habido fotógrafos, unos más, otros menos, que documentan o que muestran desde diferentes maneras de contar, no solo fotografía documental, desde cualquier manera que te brinde la imagen como recurso visual, la realidad cubana o lo que sucede dentro de la isla. La isla vive un proceso ahora de transformación, de cambio, muy fuerte, muy duro. Y ¿sabes? Yo vivo y trabajo dentro de la isla. Entiendo todo lo que sucede dentro de la isla. Y los procesos de creación se hacen mucho más complejos cuando estás dentro de la isla e intentas hacer cualquier proceso creativo, visual, en este caso fotografía, donde tú quieras narrar o mostrar una realidad específica que puede ser polémica o contradictoria o lo que sea. Ahora, lo que sí yo creo es que se hace. O sea, es que sí se hace, unos más, otros menos. Y yo creo que la manera también que se cuenta desde el fotógrafo que migra, que está también, que forma parte de la diáspora, de la emigración cubana. El otro día yo escuché la parte, no lo escuché todo, la entrevista que le hicieron a Didier. Didier formó parte en un momento de lo que fue la edición 0 del festival que organizamos en la ciudad de Matanzas, con una mirada súper interesante, bien tierna, bien linda del campesinado cubano, y muy buena, ¿no? Porque al final es un fotógrafo joven, que quizás tenga más o menos obras, que bueno, por la realidad de la vida de cada cual, ¿no? Pero que al final tiene una obra que ha marcado y que es interesante, ¿no? Y que muestra otras maneras de lo que se vive en Cuba. Cuando estás hablando de la realidad de Cuba, hecha por los fotógrafos de ahí de Cuba, me viene a la mente la pregunta, desde el punto de vista obviamente de la fotografía, ¿qué pasa con esa fotografía de ese fotógrafo que llega a Cuba, viene de afuera, ese fotógrafo extranjero que llega a Cuba por espacio de 10 días, 15 días, X, hace un registro fotográfico, se va y dice, esto es Cuba? ¿Qué pasa con esa fotografía con respecto a la fotografía que hace el cubano allí en Cuba? ¿Qué tan distinta es? ¿Qué tan cierta es esa lectura que se hace? Mira, cuando los fotógrafos vienen con
proyectos respetuosos y, ¿sabes? Cuando entran a la isla con un proyecto respetuoso y un proyecto de a largo plazo, o sea, probablemente siempre van a encontrar trabajos interesantes y son muchos los fotógrafos los que han hecho proyectos en Cuba y que son interesantes. Te pongo un ejemplo, la fotógrafa Nuria López, un fotógrafo español, que estuvo recientemente también en el Festival de Fotografía Fotocaníbal en Matanzas, y tiene proyectos interesantísimos sobre los abacuás, sobre la religión, sobre las personas afro, sobre la negritud. Entonces yo creo que, pero Nuria lleva varios años regresando a Cuba. Hay una fotógrafa muy joven también, española, ¿sabes? Te digo con los que he trabajado, los que conozco, Laina Fernández, que de otra manera, de otra mirada, ha desarrollado proyectos, no sé, como el último libro, que es Paradiso, que refleja, ¿sabes? Son como dípticos en el libro, donde se muestran dos realidades, ¿no? La realidad que se vive en los hoteles cubanos y la realidad paralela, ¿no? Que viven en la sociedad. Lo interesante del libro es que sin llegar a hacer algo cliché, porque igual, ¿sabes? Los niños, por ponerte un ejemplo, pueden ser muy felices, los turistas que están en una piscina, pero los niños que se están bañando en el río pueden ser muy felices igual, ¿no? Entonces, ¿sabes? Si se quiere, ahí cuando ves las imágenes, hay una crítica social y tal, pero también está eso, ¿no? Cómo tú lo puedes recibir, también percibir. Ahora, si son proyectos así, que y hay muchos, porque son muchos los fotógrafos que han entrado a Cuba y han hecho proyectos interesantes. Si es así, por supuesto que es válido. Ahora, y ocurre mucho, y yo creo que no solo en Cuba, o sea, ocurre mucho en los países sudamericanos, en los países del tercer mundo, en países, ¿sabes? Como África o la India, no sé, que de pronto viene cualquier persona foránea. O sea, yo te pongo te voy a poner el ejemplo de Cuba, ¿sabes? De pronto tú tienes un montón de fotoreporteros cubanos o fotógrafos que tienen proyectos muy interesantes, y de pronto sucede que llega un fotógrafo X a documentar en una semana o en 15 días algo, y de pronto está en un medio internacional, sin ser, o sea, te hablo de un fotógrafo que no forme parte de una agencia internacional de fotografía y tal, un fotógrafo cualquiera, y de pronto está mostrando ese trabajo en un medio internacional, que igual puede ser bueno, fíjate, igual puede ser bueno, porque igual de pronto en 15 días tú logras concebir una visión muy seria de la realidad cubana. Ahora, lo que sí es un desastre, y eso va más allá de que sea Cuba o que sea otro país, es que si yo me voy ahora a México en una semana, o sea, es muy difícil que yo conozca o que yo pueda reproducir la realidad de los mexicanos, ¿entiendes? Y claro, si me voy a Venezuela o si me voy a China o a Estados Unidos, ¿entiendes? O sea, es un problema de respeto. Tiene que ver entonces con la ética que tienen los artistas, los fotógrafos en este caso, de realmente creer, bueno, ya, porque estoy 10 de un sitio, creo que puedo tener una realidad o un proyecto que me narre, que me cuente la realidad que viven estas personas. No lo creo. Algo que me llama un poco la atención por comentarios, conversaciones que he tenido, no comentarios, con conversaciones que he tenido con otros fotógrafos de ahí de Cuba, es que ellos en ciertas oportunidades me suelen comentar que hay como más facilidad, o no más facilidad, hay menos restricción para el fotógrafo que va a Cuba de afuera a la hora de hacer algún registro. No todo tipo de registro, pero como que tiene un poquito más de flexibilidad. Que el fotógrafo de ahí de Cuba. ¿Es tan cierto así o no es tan así? No lo creo, porque todo depende de dónde tú te metas a trabajar, ¿entiendes? Porque si de pronto tú estás en las calles normal, haciendo fotografía normal en la calle, sin meterte en cosas profundas, probablemente nadie se meta contigo, ¿sabes? Claro. Y si eres un extranjero, bueno, eres un turista que andas tirando fotos. Claro. Pero ahora sí, te vas a meter en un hospital a contar una historia profunda, claro, y ahí la cosa cambia, ¿ves? Como en cualquier parte. Vamos a estar claros, como en cualquier parte. Exacto, ¿sabes? Y la cosa cambia, ¿entiendes? Entonces, todo depende del contexto y del lugar donde tú te metas a trabajar, que puede ser difícil para un extranjero o para un local, ¿entiendes? Claro, o para un cubano que venga de afuera y quiera trabajar, ¿sabes? La realidad cambia, ¿entiendes?
y los accesos. Para mí los accesos son difíciles. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un medio y tengo determinados accesos a determinada cobertura o algo que quizás otros no tengan, en un momento determinado que estoy trabajando, no sé, para un medio específico. Pero eso tampoco quiere decir que yo tener ese acceso, tampoco quiere decir que yo pueda ir a contar así a las claras una historia específica que yo quiero contar. O sea, tengo que ir de una contando una historia, diciendo que quiero hacer una cosa o estoy haciendo una cosa, pero también estoy contando otra, aprovechando para contar, para hacer fotografías, para contar. O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos hace ya un año, el día 30 se cumple un año de que publicamos ese trabajo en un medio oficial cubano, un medio local, para el que estuve trabajando, para el que sigo colaborando de vez en cuando, pero bueno, estuve casi 2 años a partir de los sucesos del incendio en la base de Supertanquero en Matanza, que entré a trabajar con ellos como voluntario, y después se dieron las circunstancias, había un grupo de periodistas muy interesantes ahí trabajando y empezamos a hacer colaboraciones, ¿no? Y empecé a trabajar mucho más con este medio local, Girón se llama. Y nosotros hicimos un trabajo, el día 30 se cumple un año, de un trabajo que estuvimos, una investigación de casi 7 meses de investigación sobre el éxodo de los profesionales médicos cubanos, a partir de la historia de un grupo de médicos recién graduados, de una generación, de una graduación específica. Y sí, teníamos acceso a los lugares porque vamos con el medio, representando ese medio. Pero para contar la historia siempre es complejo. Exacto. Porque estás contando una historia donde tú estás diciendo que los profesionales en Cuba se están yendo porque no tienen oportunidades. Y eso en cualquier país del mundo es un tema álgido, sea la línea política que sea. Es complejo, en dependencia de los intereses que tenga, ¿sabes? El gobierno que esté o lo que sea, siempre es complejo, y de hecho fue un trabajo muy, muy polémico, pero después fue premiado también por la UP, por la Unión de Periodistas Cubanos. Entonces, todo depende del contexto, todo depende de donde te metas a trabajar, y siempre vas a tener riesgos. Eso es un ejemplo donde yo entré con acceso. Cuando los sucesos del 11 de julio, cuando ningún medio oficial de comunicación del país salieron a documentar porque no sabían ni siquiera qué iban a hacer, pues yo salí a la calle, a cuenta y riesgo, porque salí de forma freelance. ¿Y qué implica eso? Que probablemente tengas altercado con las personas que están, ¿sabes? Con las personas que están custodiando eso, los policías o lo que sea, o probablemente tengas altercado con las personas que están marchando, que tampoco quieren que lo fotografíen. Exacto. Entonces, pero ya eso tiene que ver con, ¿sabes? Siempre va a haber riesgo en dependencia del contexto, y siempre los accesos van a ser complicados en dependencia del lugar o el contexto donde tú te metas a trabajar, ¿entiendes? Ahora, o sea, no creo que ser extranjero te dé más posibilidades que ser un local. Ahora, si tú formas parte de una agencia o algo así, probablemente sí tengas más acceso. Pero ahí está el caso de Espinosa, que en el 11 de julio un fotógrafo de AP, de la agencia AP, que le rompieron la cara en el 11 de julio. Y era un fotógrafo de una agencia internacional. Entonces, ¿sabes? Cuando la cosa se pica y se pone mala, no importa quién tú seas, coge el palo igual. Exactamente, ¿entiendes? Eso pasa en cualquier parte del mundo. Pero pasa en cualquier parte del mundo, ¿sabes? El fotoreportero, el fotógrafo, lo que sea, que está en un medio como ese, una situación como esa, siempre es complejo. Sí, la calle es un lugar de riesgo para la fotografía en cualquier parte del mundo. Eso hay que estar claro. Y bueno, los amigos que son fotoperiodistas que están escuchando el programa saben que es así, saben muy bien de lo que estamos hablando. Yo tengo que decir una cosa, yo no soy fotoperiodista. O sea, yo no soy periodista de formación. Como te conté, yo me estoy acercando, o sea, me he ido acercando cada vez más al fotoperiodismo desde hace 5 años para acá, porque creo que, o sea, cada vez necesito contar más lo que sucede dentro de la isla, y además creo en la importancia y lo necesario que es crear una memoria visual de lo que está sucediendo en Cuba. Y para poder crear una narrativa o una visualidad de lo que hoy sucede en Cuba, lo más importante es estar dentro. Claro. A cuenta y riesgo. Exactamente.
Vamos a ver si podemos, como dicen por ahí, derribar un mito, ya que estamos hablando de fotografía cubana, que está sentando un poquito en el mundo del fotoperiodismo. Bueno, también se hace fotografía documental, hace también arte. Se habla mucho, se comenta, sobre todo fuera, ¿no? Porque a veces una cosa es lo que uno escucha dentro del país y otra cosa es lo que uno escucha afuera, cuando uno viaja, cuando uno sale. A veces la información es como muy distorsionada, ¿no? Entonces por ahí nos hace ruido muchas cosas. Y aprovecho para preguntar, se habla mucho de, en el caso puntual de la fotografía, que hay mucha censura, que, bien, vos decís, bueno, en este momento es un buen momento para contar lo que está sucediendo, pero de Cuba puntualmente se habla mucho de la censura de información. En este caso vamos a hablar de la fotografía puntualmente, porque es lo que nos gusta, nos apasiona y es de lo que hablamos acá en el programa. Pero desde tu punto de vista, ¿es tan así o es como que más un mito que hay afuera? No, sí hay censura y sobre todo en dependencia de los temas que tú abordes. Hay censura y si eres un fotógrafo que trabaja en un medio de comunicación que no sea oficial, pues entonces eres un fotógrafo perseguido, que trabaja con un riesgo mayor, ¿entiendes? Eh, Eso es una realidad. Y sí hay censura, siempre ha habido censura y ya te digo, tampoco creo que sea una cosa que sea solo del país de Cuba. Ahora mismo estoy en Uruguay, me quiso la vida que estuviera el día de la muerte de, de Mujica y poder también documentar eso que sucedió aquí. Y ayer, recientemente, fue la Marcha del Silencio, que es una marcha que se hace en Uruguay todos los 20 de mayo, donde las personas salen pacíficamente a marchar porque exigen respuestas de los desaparecidos. Siempre va a haber posturas diferentes, intereses diferentes, no importa el país donde tú estés. Etapas en que quizás la censura es menos y etapas donde la censura es mayor. Mira el caso de Argentina y lo que le pasó a Caloyan Santos, que hasta hace pocos días era un fotógrafo que trabajaba perfectamente, descubre una verdad, la presenta al mundo, la hace pública y lo botan del medio automáticamente. Eh, es una realidad. Y eso sucede también en Cuba. Eh, Ahora, yo creo que la cosa está, o la historia está, ¿no? Y bueno, hay personas que en un momento determinado han estado presos también, y eso es una realidad. Eh, Eso es una realidad. Y algunos, bueno, dicen, bueno, antes de estar preso, me voy y salgo de Cuba, ¿no? Eh, Ahora, yo creo que la cosa está en intentar, por encima de todo, mostrar eso que está, lo que está sucediendo. O sea, es muy necesario, tanto lo bueno como lo malo. Es muy necesario eh, documentar y generar una memoria de lo que está sucediendo en la isla. O sea, lo bueno, lo malo, lo negativo, ¿sabes? Pero es muy necesario. Y para poder crear una memoria como esa, no se hace en 15 días, como usted dice. Para generar una memoria como esa, hay que estar dentro, hay que entender los procesos, hay que ser muy perspicaz, hay que ser inteligente para que no te hagas vulnerable y puedas entonces poder seguir trabajando y contando la realidad cubana, con sus matices, porque tampoco todo es negativo, hay Exacto. cosas buenas, ¿entiendes? Ahora lo negativo es negativo Lo y no se negativo puede corregir. lamentablemente como que atrae más a la gente, no sé por qué, pero mientras más negativo, Y, se consume más lo negativo que lo positivo. a ver, pero te hablo de lo negativo en el sentido de, ¿sabes? De los procesos normales de la sociedad. No te estoy hablando de un tipo de fotografía o una temática específica de fotografía. Te estoy hablando de cosas incluso que son más allá de figurativas y que son cosas más abstractas como puede ser eh, la libertad. Claro. Entonces, bueno, o sea, hay muchas cosas que se pueden contar y que no necesariamente tiene que ser una fotografía figurativa de algo que está sucediendo y mostrar una situación X, ¿entiendes? Eh, pero, pero igual, ¿sabes? Siempre creo, o sea, hay personas, hay fotógrafos, artistas que han desarrollado una obra y
diferentes razones han tenido que salir de Cuba, y hay muchos fotógrafos y muchos artistas en general que han usado la imagen como recurso visual para poder contar cosas, y ahí hay muchos artistas. Está el caso de Sirenaica, que se fue hace un tiempo ahora de la isla, Tania Bruguera, que no es una fotógrafa, pero es una artista performance que hace performance y que usa la imagen, ¿no? De una manera muy frontal, ¿no? Y está muy bien, o sea, es un referente, ¿no? de las artes visuales en Cuba, y por ahí para allá hay muchísimos, pero también hay un grupo de artistas y de fotógrafos específicamente que continúan en la isla y que quieren seguir contando dentro de la isla y desde la isla, a pesar de... Te saco de ese plano y vamos a un poco más relajado, vamos a decirlo así. Me voy al plano de lo documental y lo artístico dentro de la fotografía. Es más fácil, desde tu punto de vista obviamente, contar algo a través de una fotografía que a través de un video. El tema que sea, en el lugar que sea. No, eso siempre es cuestionable. Lo que hay que tener buenas ideas, padre. Buenas ideas. Si tienes un buen argumento, si tienes una buena idea, si tienes una historia relevante, da igual cómo la cuentes, ¿sabes? No importa que sea a través de video, no importa que sea a través de fotografía documental, fotoperiodismo, o a través de una instalación. Te pongo el ejemplo de la pieza Generación, una pieza que hice en el 2022, que tiene que ver con la migración cubana. Yo no hice fotografía, ¿sabes? Las personas me iban enviando sus imágenes y yo creé como un memorial donde yo mostraba todos esos rostros que están viviendo ahora mismo fuera de la isla, y cuando tú entrabas al espacio, que era un espacio público donde tú podías estar, ¿sabes?, mirando alrededor, teniendo un diálogo directo con esas imágenes, tú enfrentas una realidad que no es lo mismo que tú pongas 300 nombres a que tú pongas 100 rostros. O sea, 300 nombres escritos no es lo mismo que 100 rostros que te están diciendo, mirando a la cara y diciendo, mira, nosotros estamos fuera por alguna razón. Claro. Y eso es una historia contundente en un momento difícil, porque fue en el 2022, abril del 2022, comenzaba una crisis migratoria la más grande que ha tenido la historia de la nación cubana, donde se fueron cientos de miles de personas, se siguen yendo personas, y ese trabajo se mostró en ese contexto y tuvo un impacto muy fuerte por la relación que se crea entre el público y el espectador, que reconocen las imágenes a un sobrino, a un nieto, a un primo, a un amigo, ¿entiendes? Que ya no forma parte de la comunidad. Entonces, eso es un trabajo que es impactante o que cumple un objetivo, y no necesariamente es ni fotografía documental ni video. O sea, yo creo que si hay buenos argumentos, buenas ideas, buenas historias que contar, no importa la manera en que tú la cuentes. O sea, la cosa es que sean efectivos y que provoquen al espectador, ¿entiendes? Me parece que por ahí está la cosa. Y hablando de contar, hace poquito estuviste de invitado ahí en Brasil, en Santa Catarina, a una convención de fotografía. Sí, contanos un poquito qué fue la temática y más o menos cuál fue tu rol allí dentro de esta invitación. En Florianópolis específicamente fue una invitación que me hacen a impartir una charla en la Universidad de Santa Catarina, Universidad Federal, específicamente en la Facultad de Fotojornalismo, periodismo. Y bueno, y a raíz de eso, varias instancias donde hice workshops, talleres, pero bueno, no era parte de una convención como tal, sino invitaciones muy específicas para dar charlas o impartir talleres en lugares específicos. La conferencia fue bien interesante, sobre todo porque era frente a un alumnado y profesores que viven otra realidad, que tienen otra manera también de ver las cosas, y yo creo que fue bien interesante. Luego después el taller, el workshop se hizo en NEFA, que es un núcleo de estudios de fotografía. Fue un taller ya donde uno explora
o la intención es hacer un ejercicio creativo donde esto que hemos estado hablando, donde se explora la fotografía como un recurso visual para realizar proyectos fotográficos. Y luego entonces ¿sabes? Hicimos una pequeña exposición que fue un espacio abierto también, o sea, un grupo de fotógrafos que trabajan ahí en esta zona del sur de Brasil. Y luego entonces fue una residencia, que es por lo que cruzo a Uruguay, una residencia artística que ya desde antes de salir de la isla ya era parte de ese proceso de ese recorrido que iba a hacer, y que donde como parte de la residencia, más allá de tener una exposición final y tal, a mí me interesaba el vínculo con la comunidad artística, con las diferentes instituciones, y en ese sentido, ¿sabes? Se desarrolló la primera semana de residencia, las primeras, ¿sabes? Fueron 2 semanas, donde di igual charlas en la Universidad Católica de Uruguay, la UCU, en Cablin, que es una escuela de fotografía que está aquí en Punta del Este, en Maldonado. Se hizo una exposición. Después me fui a Montevideo, y ahí entonces, porque uno también como organizo el Festival de Fotografía Fotoganímar en Cuba, me interesa, más allá también de mostrar o de poder dialogar con mi trabajo, ir conociendo el trabajo que hacen otros con vistas al festival, y poder involucrar a la mayor cantidad de fotógrafos, artistas posibles y de instituciones. Entonces, bueno, en Montevideo me reuní en el CDF, en el Centro de Fotografía, con el director, conocer el funcionamiento del Centro de Fotografía, que es un referente, no solo latinoamericano, yo creo que es un referente mundial del trabajo, por el trabajo que hacen ahí, de preservación, de protección de la memoria fotográfica. Y otra escuela, APU, Casa APU, que es una escuela también de fotografía con dinámicas diferentes, ¿no? Pero sobre todo para eso, ¿sabes? Para poder crear lazos, conexiones para la próxima edición del festival en Cuba de Fotocanimar. Y ahora el sábado 24, este sábado que viene ahora, presentamos en el Museo de Arte Contemporáneo Alchugar, aquí en Punta del Este, presentamos el festival. Y vamos a hacer una revisión de portafolio ahí bien grande en la mañana, para conocer, para ver el trabajo de artistas Uruguay con vistas al festival de Fotocanimar. Y ya que estamos, para no dejarlo pasar por alto, porque un poco también la idea del programa es promover lo que se está haciendo en fotografía a nivel latinoamericano, comentarnos un poquito, en esencia, Fotocanimar. ¿De qué es, de qué trata, qué edición es la que viene, cómo se está cocinando eso y cuál es la fecha, en qué lapso de fecha se va a estar realizando? Mira, Fotocanimar es un producto de una consecuencia en el tiempo, ¿sabes? Matanza es una de las ciudades de Cuba que históricamente ha tenido un gran desarrollo en la fotografía desde el siglo XIX. Fue un sitio donde hubo muchos estudios fotográficos después de La Habana. Y luego después en el siglo XX hubo fotógrafos muy importantes como Ramón Pacheco Salazar, Nadal Antelmo Vizcaíno, Carlucho, varias generaciones de fotógrafos que llegaron a nuestros días. Abigail González. Le hablo de fotógrafos que en un momento determinado ganaron premios nacionales de fotografía, premios latinoamericanos de fotografía de la ciudad de Matanzas. O sea, hay una tradición. En el 2022 hicimos una edición 0, un experimento. La convocatoria no fue, ¿sabes? Fue buena, fue una convocatoria bastante seria. Tuvimos 5 países internacionales que participaron, ¿sabes? 5 países, además de Cuba, y la presencia de 11 fotógrafos internacionales en esa edición. Esta última edición, todavía, ¿sabes? En aquella ocasión hablamos de un salón y coloquio internacional. Ya en el 2024 pensamos la posibilidad de que fuera un festival y coloquio internacional de fotografía. Invitamos a una curadora, a Caridad Blanco, una curadora, una especialista que tiene muchísimos años de trabajo en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en Cuba, en La Habana, que ha sido premio de curaduría, con
experiencia bien interesante y que se sensibiliza con el proyecto, ¿no? Y con un grupo de trabajo, un equipo de trabajo muy joven, pero talentoso y ¿sabes? Con deseos de hacer cosas. En la ciudad de Matanzas comenzamos a pensar entonces en el proyecto de Fotocánima. Fotocánima era el 2024, ya con una identidad propia, con una imagen. Agrupamos a más de 90 artistas de 9 países, de 21 artistas internacionales estuvieron formando parte del evento. De esos 21, cerca de 15 estuvieron en la ciudad de Matanzas en la fecha. Brasileños, ¿sabes? Luis Gustavo Oliveira, Luis Tadeo Vilani, Sandra Hernández de México, esos dos de aquí de Brasil, Sandra Hernández de México, de Holanda. O sea, hubo un grupo importante de fotógrafos extranjeros que estuvieron con nosotros en la Camma Casulá de España. Y es un festival que está pensado para que dialoguen todas las fotografías, o sea, todas las maneras de contar, desde la fotografía más documental, más realista, hasta la fotografía más experimental. ¿Sabes? Nos interesa que dialoguen todas las maneras de hacer fotografía. Y lo mismo sucede en los talleres, en el coloquio, que en el coloquio puedes estar viendo una conferencia como la que hizo el proyecto Witness, que agrupa a 4 fotógrafos, 2 mexicanos y 2 cubanos, y que abrió el festival, o sea, abrió el coloquio del festival. Y después entonces tienes una charla de una fotógrafa como Karma Casula, que los procesos de trabajo y de creación son totalmente diferentes a lo que se había visto antes. Y la idea es esa, ¿sabes? Que las personas puedan terminar una conferencia de una cosa y saltar para otra que sea totalmente diferente y que dialoguen y que lo esperen. El festival busca también, ¿sabes? Tratar de sacar toda esa fotografía a las calles. Estamos hablando de que se hicieron 3 muestras, o sea, una muestra central que estaba dispersa por toda la ciudad en diferentes instituciones, pero que salía a las calles, ¿sabes? En las ventanas de las instituciones, del Museo de los Bomberos, del Palacio de Justicia, de vallas que están tapando edificios que están destruidos. Nosotros entonces lo aprovechamos, coger una casa o una edificación que está abandonada, que está destruida, y los propios artistas transformarla, limpiarla y convertirla en una galería, ¿entiendes? Entonces yo creo que el festival en ese sentido es muy exitoso y un equipo de trabajo muy joven, pero con voluntad de hacer, con deseos de transformar cosas y de hacer, con deseos de hacer, de contar. Y fue un festival la muestra central tuvo 82, o sea, en general los artistas implicados en el festival, porque bueno, hubo presentación de documentales, presentaciones de libros, eran más de 90, pero la muestra central la agrupaba 82. De esos 82, la mitad eran mujeres, ¿sabes? Con trabajos excepcionales. Las 3 muestras, las 3 exposiciones personales, 2 eran mujeres, 2 extranjeras, 2 españolas, Estela de Castro, con un trabajo interesantísimo sobre la protección animal, y eran trabajos que también salían a la calle. Y Nuria López, de España también, con La Larga Travesía, que era un trabajo que tiene que ver con lo que hablamos, con toda esta cosa de la religión abacuá y tal, en Cuba. Y Ricardo Elías, con un proyecto que se llama sobre el tema del desmantelamiento de los centrales azucareros en Cuba, Caminos Negros, un trabajo muy interesante. Entonces, dentro de esa muestra central, los cubanos que participan o que participaron, muchos eran fotógrafos que están radicados fuera de la isla. O sea, no importa la temática que estuvieran abordando, porque nos interesa muchísimo que Fotocánima sea un punto de encuentro para todo el que hace fotografía, siempre que tenga algo bueno de contar, ¿entiendes? No me importa, ¿sabes? No nos interesa su creencia, posiciones políticas, lo que cuenta es poder mostrar un trabajo que sea interesante, que sea agudo, que sea bueno, siempre a partir, claro, de un llamado, de una convocatoria de las temáticas que se están llamando, que se estén abordando. Y te puedo decir que de las 2 ediciones, de la edición de 2022, porque vamos creando como una colección para el futuro centro de fotografía que queremos hacer en la ciudad de Matanzas, porque uno siempre quiere seguir soñando y ir a más. Y los artistas que han ido participando en las 2 ediciones donan, el que quiere, no es obligado, donan una, donan 2, donan toda la obra, y vamos creando una colección
que es la colección del festival. Y en el 2023, en el 2022, tuvimos un GoPro de fotografía. O sea, el año siguiente, uno de los artistas que estaba participando gana el GoPro de fotografía. Y en el 2024 nos pasó igual lo mismo. El único fotógrafo africano que teníamos ganó el GoPro de fotografía. No con ese trabajo específicamente, Claro. pero es un GoPro de fotografía. Entonces tenemos ya 2 ediciones y tenemos 2 GoPro de fotografía dentro de la colección del festival. Que no es poco. No, claro que no. Claro. Y luego está eso, ¿sabes? Tratar de involucrar a la mayor cantidad posible de fotógrafos, de artistas vinculados con la fotografía. No importa dónde viva, no importa de dónde sea, siempre y cuando tenga algo interesante que mostrar. Yo te pongo el ejemplo de Jorge Pérez, un fotógrafo cubano que está radicado en Miami. Tiene un trabajo precioso, buenísimo, sobre José Martí, los gustos de Martí. Él está hace mucho tiempo ya documentando los gustos de Martí en diferentes estados de los Estados Unidos, y fueron 15 retratos que se mostraron en el festival. Un mensaje bien fuerte, poderoso, y ahí estaba, ¿sabes? Ahí estaban los 15 retratos de Martí. Él donó los 15 retratos al festival, que es una cosa también, porque todo el mundo no dona su trabajo, ¿sabes? Claro. Él donó los 15 retratos a la colección del festival, y bueno, en algún momento estará por Matanza y lo firmará, y sabe que es también, que son cosas valiosas, ¿no? Que quedan. Y ahí por ahí sabe, muchos que han estado participando, como Daniel Martínez. Te hablo de cubanos que están radicados fuera de la isla: Daniel Martínez, Rubén Osoria, que participó en la edición más reciente del festival, y otros que entran y salen de la isla, y que forman parte también que formaron parte de esa última edición. Entonces, bueno, nada, este viaje, entre otras cosas, es también para eso, ¿no? Para lograr crear más nexos, más vínculos, para lo que viene. Podría ser ya el festival del 2026, sería, o sea, la idea es que sea bienal cada 2 años, y poder seguir adelante con un evento como ese, implicando también a las instituciones cubanas, como la Fototeca de Cuba, que ahora tuvo un cambio en la dirección. Una artista que casualmente había sido invitada al festival también fue una de las invitadas, Lisel Solosa, y ahora es la presidenta de la Fototeca, con muchos deseos, muchas ganas de transformar, de transformar y de hacer cambios a favor de la fotografía en general. Para nadie es un secreto, a partir de siempre, y producto de la crisis también que hay en Cuba, que el acceso a los artistas, a los fotógrafos que viven más lejos de la capital, se convierten siempre en un tormento para visibilizar su trabajo. Siempre es un problema. No es una cosa que tenga que ver solo con Cuba, eso pasa en el mundo entero. Si en la capital siempre suceden más cosas que en el resto del país. Y eso es otra de las cosas que buscamos también con el festival, y es descentralizar eso, descentralizar la fotografía, descentralizar el arte, descentralizar la cultura, y crear oportunidades para esas personas que también tienen cosas que contar, cosas que decir, y buscamos la forma siempre de que haya presencia de fotógrafos y de jóvenes, sobre todo jóvenes, que viven distantes. Incluso a veces no son ni invitados del festival, y hemos tratado de buscar un hueco, un espacio, para traer un santiaguero, traer un camagüeyá, aunque no sea invitado al festival, porque el solo hecho de crearle una oportunidad de los 3-4 días, de que pueda tener un sitio donde comer y dormir y ver todo lo que sucede en esos días, ya eso ya es un premio, ¿entiendes? Claro. ¿El festival, Julio César, es netamente presencial o tiene una parte virtual que se puede abrir, qué sé yo, una charla con algún invitado particular que se pueda hacer online para que la gente pueda estar pendiente y participar, aunque sea de las charlas? Mira, nosotros, si se fijan, el Instagram del festival, se mantiene activo. Siguen saliendo artistas ¿sabes? Porque vamos a seguir presentando los artistas que formaron parte de la muestra central del festival, las diferentes exposiciones. Entonces, en ese sentido, se mantiene activo. Lo otro novedoso, interesante que tuvo el festival fue un concurso online, que en primera instancia se pensó que fuera nacional. Nos escribieron también muchos fotógrafos extranjeros, y pensamos que para la próxima edición sea ya internacional el concurso online. Que el concurso online busca también de alguna manera darle
brindar una plataforma de visibilidad también para artistas que no fueron invitados, pero que también tienen trabajos interesantes. Y además logramos dar 2 becas, una que la dio el propio festival, que no era dinero, porque dar dinero en Cuba es, ¿sabes? Algo irrisorio, pero darle la oportunidad a un joven de 17 años, 18 años, que esté durante esos 3 o 4 días en el festival, viendo todas las charlas, las conferencias, las exposiciones, eso tiene mucho más valor que 4 pesos. Exactamente. Y el proyecto Witness, que hacen talleres en Cuba todos los años, dio una beca premió con una beca a uno de estos a uno de estos jóvenes que participaron en el concurso del festival. Entonces, y bueno, dimos menciones y tal, que visibilizan el trabajo, ¿sabes? Se puede ver el trabajo de los fotógrafos. Y pensamos ya que para el 2026 ese concurso online sea ya internacional también. Y yo creo que, ¿sabes? Nosotros vamos aprendiendo también y vamos colocando más cosas en la marcha, ¿no? No tenemos un sitio web, no lo tenemos, porque se dificulta mucho todo lo que tiene que ver con esas cosas en Cuba, pero buscaremos la manera, ¿no? De que si no es por una vía o por otra, de poder entonces hacer esto que nos dice, de que las propias charlas que se den en el festival, que los propios talleres que se hagan, se puedan grabar y que se puedan entonces mostrar después entonces en las redes para todo el que quiera verlo. Me imagino que para las personas que están escuchando en este momento el programa, que quieran interesarse o que se estén interesando ya en el festival, pueden ingresar a la cuenta en Instagram del festival y por allí van a tener más información. Sí, Fotocanimal _festival. Ahí está. Y sí, ahí hay mucha información de lo relativo al festival, de lo que sucedió esos días en Matanzas y de los artistas nuevos que van saliendo y de las actividades nuevas, ¿no? Que se van generando relacionadas con el festival. Ahora mismo estamos en una fase de exploración, de búsqueda, y la convocatoria se debe estar lanzando a principios del 2026, porque el festival es a finales del 2026. Finales del 2020. Bueno, ahí me sacaste la pregunta. Primero era cuándo empezaba la convocatoria y para cuándo era el festival. Bueno, todo para el año que viene, comienzos de la convocatoria y cerrando el año el festival. Entonces, bueno, para los oyentes, ya saben, los interesados, la convocatoria es abierta, hay alguna temática, me imagino, ahí se van a enterar a través de la cuenta en Instagram. Y bueno, nada, solo queda desear suerte para el 2026. Vamos a estar pendientes del festival, de los resultados, si hay alguna charla online que podamos estar allí pendientes para escucharla, para ver, para conocer un poquito más cómo va el tema de la fotografía allí en Cuba. Y porque estas son las cosas que nos interesa también acá en el programa, ver cómo se está trabajando y qué se hace, ¿no? En la fotografía latinoamericana, que es mucho, afortunadamente, con un valor cultural grandísimo, no solamente informativo, sino también cultural, que es algo que nos alegra bastante. Dentro de las cosas positivas que hay en Latinoamérica son estas cosas y hacen falta difundirlas y darlas a conocer. No nos vamos a quedar con el medio vaso vacío, vamos a hablar también del medio vaso lleno, que también está. Entonces, bueno, Julio César, te agradezco muchísimo esta horita de conversa. Una pregunta final y con esto cierro, para no sacarte más tiempo. Después de todo esto que hemos estado charlando y conversando, ¿cuál es la visión de la fotografía que tenés? ¿Qué es para vos la fotografía hoy en día? La fotografía, primero es una manera de vivir, ¿sabes? Es una forma de vida y el colega Ramón Pacheco, que es un veterano ya que hablamos ahorita, él dice que él vive para la fotografía y no de la fotografía. Y tiene que ver también con eso, ¿no? Con que se convierte en una manera una herramienta, una forma de vivir, ¿no? En todos los sentidos. Y por ahí está la cosa, y una herramienta muy útil para poder mostrar verdades y de transformar realidad. Bueno, Julio César, ahora sí, muchas gracias por esta horita de programa, de conversa, por dejarnos conocer un poco tu trayecto en la fotografía, tus trabajos, el mayor de los éxitos en el festival para el año que viene. Vamos a estar allí pendiente, como ya te dije. Y bueno, nada, desde ya las puertas abiertas del programa para dar a conocer, para difundir
lo que estén haciendo allí en Cuba, más allá del festival, las puertas abiertas del programa. Dale, un abrazo y gracias por la invitación. Bien, escuchábamos allí a Julio César García, fotógrafo cubano de Matanzas. Con él estuvimos charlando en la tarde de hoy, al momento de hacer la entrevista. Ya lo saben, @fotoconfede, la cuenta por donde pueden ingresar y pues irse a nuestros diferentes canales donde van a escuchar esta entrevista y todas las entrevistas que ya hemos hecho, más todo lo que viene, que es mucho. Así que va a ser un año, está siendo, mejor dicho, un año bastante interesante en el programa. Vienen muchas cosas por allí que estamos trabajando, pensando siempre en la fotografía latinoamericana. Así que pendientes del programa y de nuestras redes, obviamente. Federico Muro, quien les habla. Como siempre, la invitación para el próximo jueves, donde vamos a estar con un programa de corte similar, siempre hablando de fotografía latinoamericana, de este mundo que tanto nos apasiona. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.